Capítulo 6. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Aizawa se arrastró al frente de la clase, todavía con su saco de dormir puesto. El héroe profesional percibió las miradas de los estudiantes a los que daría clases este año. Sabía que lo miraban con mayor confusión. Después de todo, todos los profesores de la UA eran héroes profesionales y él era alguien a quien nadie reconocería sin su uniforme. Su aspecto desaliñado era, en el mejor de los casos, demacrado, completamente impresentable ante los medios. Te tomó 8 segundos tranquilizarte, dijo estoicamente después de quitarse el saco de dormir. El tiempo es un recurso precioso. No son muy racionales, ¿verdad? Pudo ver en los ojos de quienes lo precedían que muchos seguían confundidos, posiblemente por su aspecto o, con suerte, por lo que había dicho. Sin embargo, pudo ver que definitivamente había al menos un estudiante que entendía lo que decía. Shirou Emiya, el estudiante que obtuvo la puntuación más alta en el examen de apertura. El estudiante que también debía obtener la puntuación más alta o no habría sido aceptado en la academia, independientemente de su nivel. Shirou lo miraba con comprensión, con ojos que entendían que el tiempo era mucho más valioso que cualquier moneda del mundo. Soy tu tutor, Shoto Aizawa. Mucho gusto. Rebuscando en el saco de dormir del que acababa de salir, sacó ropa deportiva. Rápido. Ponte la ropa deportiva y ve al campo. Todos se levantaron y se dirigieron a los vestuarios, mientras Aizawa los observaba uno por uno. Sin embargo, al pasar uno de los estudiantes, los agarró del hombro y los sacó de la fila. ¿Puedo ayudarle, sensei?, preguntó Shirou. Solo quería hablar un momento, dijo Aizawa mientras el último de los estudiantes salía de la sala. Después de todo, no todos los estudiantes reciben un trato tan especial como tú. Creo que no todos los estudiantes tienen el ultimátum de que si no obtienen la mejor puntuación en el examen de admisión, los envíen a un centro de detención juvenil, dijo Shirou. Sus comentarios provocaron una leve sonrisa en el rostro de Aizawa. Al menos sabemos dónde estamos, dijo el profesor. Tuvimos bastantes reuniones sobre ti y tu amigo. Cementos incluso se esforzó para construirles casas a ambos en el campus. Así como se construyeron tan fácilmente, también se pueden demoler con la misma facilidad. Si eso es una amenaza, sensei. Varios estudiantes y profesores pudieron oír el arrebato de Bakugo desde el fondo de los pasillos. Puede que la confrontación se haya neutralizado momentáneamente, pero no piensen ni por un segundo que si se pasan de la raya intentando calmar la situación, podrían obligarme a actuar. Aunque quedaron muchas cosas sin decir cuando Aizawa salió de la habitación, Shirou decidió no seguir conversando. Sabía que su tiempo en esta academia sería vigilado más que el de cualquier otro estudiante con el que estudiara. Era algo inevitable debido a las circunstancias que lo obligaban a ser prisionero de este instituto. Cualquier indicio de que se encaminaba hacia la maldad a ojos del profesorado resultaría en su expulsión inmediata y su arresto. O al menos, intentarían arrestarlo. Intenta ser la palabra óptima. ¡Guau! Esto es increíble. 705 metros, ¿en serio? Entonces podemos usar nuestras peculiaridades de verdad. El curso de héroes es genial. Yao Yorozu escuchaba las conversaciones a su alrededor, muchos entusiasmados con la habilidad de Bakugo para lanzar la pelota a tal distancia. Sabía que tales pruebas eran necesarias y, aunque era casi prematuro considerando que era lo primero que hacían juntos como clase, no le sorprendió demasiado. Tenía plena confianza en sus propias habilidades, tanto por haber llegado al curso de héroe por recomendación como por su conocimiento de lo que era capaz. Eso ya era más que impresionante, pero no podía evitar interesarse por ver el nivel de habilidad de sus compañeros. Al observar a sus compañeros, muchos quedaron en shock al oír que su sensei anunció que el estudiante con la puntuación más baja en las 8 pruebas sería expulsado. No temía estar tan abajo entre quienes la rodeaban, y observar las reacciones de algunos le decía mucho sobre su carácter. Mientras Aizawa seguía hablando, percibió algunas de las reacciones más entusiastas. Algunos estaban nerviosos, casi al borde del pánico, mientras que otros parecían más concentrados.
Muchos sonreían, como complacidos de tener la oportunidad de demostrar sus habilidades. Luego estaban aquellos que no se emocionaron en absoluto con la noticia. Dos destacaron. Uno era el chico de pelo bicolor y la quemadura en el ojo izquierdo. Su reacción fue casi estoica, imperturbable ante quienes lo rodeaban. Luego estaba el estudiante pelirrojo que observaba a todos con ojos analíticos. Al principio, pensó que simplemente evaluaba la competencia. Hasta que sus miradas se cruzaron. Sintió que se le cortaba la respiración al verla, y sintió que su cuerpo se tensaba ligeramente. Era como si con solo mirarla le estuviera haciendo una pregunta sencilla. ¿Por qué estás aquí? Su mirada se posó en la persona a su lado y a ella aún le costaba relajarse. ¿Cuánto tiempo habían mantenido contacto visual? Seguramente no más de un par de segundos, pero no pudo evitar sentir que en esos pocos segundos él había aprendido mucho más sobre ella que ella sobre él. Empezaremos con los 50 metros lisos, declaró Aizawa, sacando a Yaoyorozu de su estupor al notar que el área donde serían puestos a prueba ya estaba preparada. Yaoyorozu, Emiya, ustedes dos van primero. Recuerden aprovechar al máximo sus habilidades. Al volver al modo de juego, Yaoyorozu se dio unas palmaditas en las mejillas mientras ella y la persona que la había desconcertado se dirigían a la línea de salida. Fue aceptada en el curso de héroe por recomendación y estaba decidida a demostrar que era digna de tal honor. Desafortunadamente, no se le ocurría ninguna manera de aumentar su tiempo. Unos patines podrían funcionar, pero eran más adecuados para un suelo de hormigón y corrían el riesgo de perder tracción en la superficie de tierra. Estaba en sus manos fabricar una bicicleta, pero perdería preciosos segundos subiéndose a su medio de transporte y poniéndose en marcha. Complicadas ecuaciones físicas empezaron a rondar por su cabeza mientras intentaba encontrar otras maneras de reducir su tiempo. En sus marcas, dijo Aizawa. Momo parpadeó antes de tomar posición. ¿Por qué estaba tan nerviosa? Debería haber encontrado una solución sencilla. ¿Por qué no se le ocurría nada? Todo fue por culpa de la persona que estaba a su lado. Yaoyorozu corrió. Terminó en unos admirables 6,49 segundos, pero luego tuvo una noche de insomnio, repasando mentalmente todas las maneras posibles de mejorar su carrera. Sobre todo considerando lo que Shirou había logrado. 4,83. Una hazaña increíble, que recibió un leve aplauso de los espectadores, pero probablemente no se habían dado cuenta de lo que había hecho. Shirou había corrido. Eso era todo. Por lo que ella sabía, no tenía sentido tener un don. Esa era su velocidad base. Eso era con la condición de que su don no mejorara su habilidad natural, pero ella no había visto nada que lo sugiriera. Además, no ayudaba que, mientras tenía las manos sobre las rodillas respirando profundamente, Shirou no pareciera exhausto en absoluto. Era un juego para él. ¿Podría haber ido más rápido? ¿Cuánto tiempo podría mantener esa velocidad? ¿Quién era Shirou? Fuerza de agarre. Salto de longitud desde parado. Paso lateral. Aunque Shirou no era el más destacado de quienes lo rodeaban, sin duda se encontraba entre los mejores de su edad. Sin embargo, no se había esforzado al máximo de sus capacidades. Principalmente porque no podría justificar lo que creían que era su don. Hasta donde sabían, tenía una peculiaridad para crear armas, centrada principalmente en armas blancas. Ojalá tuvieran una idea clara de la profundidad de sus habilidades. Sus habilidades físicas debían estar en su punto máximo. Había perdido la cuenta de las veces que lo habían enviado a enfrentarse a algo que otros no se habían atrevido a cruzar. Shirou tenía que ser más fuerte, más rápido, más hábil para sobrevivir. Así que se volvió más fuerte, más rápido, más hábil, y su cuerpo alcanzó las cimas que podía alcanzar antes de esforzarse por escalar aún más alto. Todo esto fue antes de que añadiera su refuerzo a la mezcla. Aún no había aplicado ninguno de sus refuerzos a estas pruebas, pues sus habilidades naturales ya rozaban lo sobrehumano. Siempre se había exigido al máximo, y sentirse superado por los héroes invocados durante la Guerra del Santo Grial demostraba su debilidad.
desde su lamentable combate con Lancer hasta su enfrentamiento directo con Gilgamesh. Si bien ninguno de los que había encontrado después había sido tan aterrador como los espíritus heroicos invocados de diferentes épocas, siempre había estado más que preparado para cualquier posible enfrentamiento. O al menos eso esperaba. Shirou, te toca, declaró Aizawa, lanzándole la pelota a su estudiante. Atrapándolo con indiferencia, Shirou se acercó al círculo y consideró sus opciones por un momento. Aún no había demostrado lo que la gente creía que era su don, y este era un evento diseñado para exhibir sus habilidades. El récord actual seguía en los 705 metros originales de Bakugo, sin contar Shirou con la bola de Uraraka, que se había definido como de distancia infinita. Era, como mucho, un tecnicismo. Se habían lanzado desde una amplia gama de distancias, y el mayor logro, debido a su fuerza pura, había sido para Shoji, el estudiante adolescente con la mayor fuerza de agarre entre sus compañeros. En el otro extremo del espectro, hasta el momento, se encontraba Mineta, el pequeño niño con bolas moradas creciendo en la cabeza, que había acumulado 26 metros de forma entusiasta. Shirou sabía que podía alcanzar fácilmente una distancia mucho mayor que cualquiera que lo hubiera alcanzado, sin contar a Uraraka. La única alegría de haber sido enviado a rastrear y derrotar a innumerables objetivos significaba que su arsenal crecía con cada batalla. Podía sacar algo tan común como un bate de béisbol y golpear la pelota a unos 300 metros, 4 o 5 si añadía un poco de refuerzo. Como alternativa, podría usar un toque de sus armas. Podría usar el tradicional Yumi, o incluso fabricar un arco largo inglés, perforar la bola de una flecha y poner a prueba su entrenamiento de arquería de adolescente. Si quería presumir, podría usar el arco que había visto usar Archer contra Caster en el templo Ryudou. El arma original de Archer, una sin nombre, pero lo suficientemente fuerte como para soportar la carga necesaria, gracias al poder absoluto de los fantasmas nobles. Un arco increíble, capaz de lanzar un proyectil a kilómetros de distancia del explosivo lanzamiento de Bakugo. Sin embargo, no tenía intención de mostrarles a estos muchachos de qué era realmente capaz. Lanzó la pelota. El objeto salió disparado, mucho más lejos de lo que cualquiera podría haber imaginado sin mostrar ninguna peculiaridad. Una vez más, no batió ningún récord, pero sin duda causaría sorpresa. Shirou ya lo esperaba, claro que sí. Durante todo el examen, supo que solo él estaba siendo vigilado. Lamentablemente, no era Aizawa. Tenía planes bien preparados para lidiar con el estoico profesor si éste planteaba alguna pregunta. Lamentablemente, varios compañeros le impidieron irse. Al parecer, captó la atención de varios que no estaban precisamente entusiasmados con sus resultados. 5 de ellos, para ser precisos. Bakugo y Kirishima eran lo esperado. Ambos eran impulsivos por lo que había visto y se habían exigido mucho durante las pruebas. Era extraño ver su competitividad y, con un pequeño conocimiento, saber que probablemente ambos se impulsarían mutuamente a alcanzar mayores metas. Ida fue otro que no sorprendió, aunque su venganza probablemente todavía surgió del incidente anterior en el día en lugar de lo que sucedió durante su demostración de habilidades. Los dos últimos fueron más que sorprendentes. Yao Yorozu lo había estado mirando de reojo todo el día desde que se cruzaron miradas antes de competir en la primera prueba. Incluso durante las clases entre entonces y ahora, había sentido su mirada fija en él mientras hacía su trabajo. El último estudiante que decidió faltar momentáneamente a la hora del almuerzo fue Todoroki. Shirou aún no había interactuado con el silencioso estudiante, pero durante las pruebas quedó claro que tenía el potencial para convertirse en alguien especial. La forma en que había usado su don de hielo había demostrado que dominaba su capacidad, pero Shirou sospechaba que Todoroki tampoco se había esforzado al máximo durante las pruebas. Sería interesante ver qué era realmente capaz de lograr el portador de hielo. No sé por qué están estos tipos aquí, pero lo que quiero saber es por qué un villano como tú está en una escuela para héroes, preguntó Kirishima, el adolescente de bronce rompiendo el silencio algo incómodo. El trato entre mí y la facultad no es de tu incumbencia, declaró Shirou. No, no es así. Lo que me importa es la seguridad de...
Si te preocupa que ataque a alguno de los estudiantes aquí, no lo hagas. No soy ese tipo de persona, aseguró Shirou, ganándose una burla de Bakugo. Y se supone que debemos creerte, villano, después de que luchaste contra mi hermano y todos esos otros héroes. Preguntó Iida, claramente sin creer ni una palabra de Shirou. Considerando el altercado menor que tuvieron esta mañana antes de que empezara la clase, era evidente que la opinión de Iida estaría bastante sesgada. ¿Qué es un héroe? ¿Qué es un villano? ¿Quién decide a quién se le dan estas etiquetas? ¿Por qué todo tiene que estar en extremos tan diferentes del espectro? Conozco a quienes roban para alimentar a niños hambrientos. Si los atrapan, esos niños morirán. Conozco a quienes hacen el bien, cuya imagen pública es un faro a la vista de todos antes de regresar al laboratorio y experimentar con conejillos de indias humanos que imploran la dulce liberación de la muerte. Shirou les estaba pintando una imagen, y era evidente que se sentían bastante incómodos con lo que decía. Yaoyorozu palideció un poco más, e incluso Todoroki, normalmente impasible, parecía estar tragando el nudo que se le había formado en la garganta. Están aquí para convertirse en héroes, al menos en la versión más común de la palabra, continuó Shirou. ¿Qué pasará cuando se vayan y las masas sepan sus nombres? ¿Los correarán en las calles o les suplicarán que detengan al enemigo hasta que llegue alguien más fuerte? Nunca dejen de esforzarse y conviértanse en el héroe con el que la gente pueda contar en cualquier situación. ¿Y tú qué? Preguntó Todoroki. Te llamarán en las calles para que vengas a salvarlos. No, dijo Shirou lentamente. Si la gente va a salvarse, ¿se salvarán? Repitió Kirishima. Lo dices como si los héroes no lograran. Sí, los héroes fallan todo el tiempo, ya sea ante quienes intentan proteger, o ante sí mismos, dijo Shirou recordando momentáneamente a Archer, el falso héroe que había caído de sus ideales. El falso héroe que tanto deseaba olvidar, pero que en el fondo sabía que jamás podría. El falso héroe en el que se había convertido. El falso héroe en el que tenía el potencial de convertirse. Respirando hondo, Shirou se concentró en quienes lo rodeaban. La palabra héroe ha cambiado mucho a lo largo de la historia, y el mundo en el que vivimos hoy es prueba de ello. Sin embargo, en los siglos venideros, sus nombres no serán más que parte de la lista de quienes no lograron destacar. Uno de los cientos, si no miles, de quienes decidieron conformarse con ser un héroe más. Mientras Shirou se dirigía a la salida, tras haber dicho su parte, oyó el puño cerrarse a sus espaldas. «Voy a ser el número 1», gritó Bakugo, aunque Shirou apenas le prestó atención. Era bueno aspirar a ser el mejor del mundo, porque solo entonces se veía lo difícil que era el camino para llegar a serlo. «Hombre, esto no salió como pensé que saldría», dijo Kirishima mientras colocaba sus manos en la parte posterior de su cabeza. «¿Querías atraparlo tramando algo nefasto?», preguntó Iida mientras Bakugo salía del aula pisando fuerte, golpeando el suelo con cada paso. «No, quería intentar averiguar por qué atacó a los héroes entonces», dijo Kirishima encogiéndose de hombros. «Todos tenían una idea del por qué, pero nadie sabe la verdad. Incluso escuchar lo que dijo te hace saber que la respuesta no es tan simple como debería ser». «De acuerdo», dijo Iida, aunque con cierta reticencia. «¿Podría preguntarle qué piensa sobre el asunto, Yaoyorozu?» «Bueno», empezó Momo, intentando por un momento ordenar sus pensamientos. «Sé que yo, por mi parte, estoy aquí para demostrarle al mundo que soy digna de ser una heroína. Al menos eso creía». Estaba conmocionada, era evidente. Quienes la habían observado al comienzo del día habían visto a una mujer llena de confianza, lista para afrontar cualquier obstáculo. No había pasado ni un día completo y su confianza ya había menguado considerablemente. Todo por culpa de una sola persona. Todoroki se apartó de la pared donde estaba apoyado y se dirigió hacia la salida. «¿No tienes nada que añadir?», preguntó Iida, lo que hizo que el adolescente se detuviera en seco. Hubo varios segundos de silencio antes de que Todoroki respondiera. «Nada de lo que diga cambiará la situación». Al salir, 3 palabras resonaron en la mente de los estudiantes restantes. Cambiar la situación. ¿Podrían cambiar la situación en este mundo?
Desafortunadamente, aunque respondieron que sí cambiarían la situación, no pudieron hacerlo con la convicción que tanto deseaban. Esto es muy irregular, Aizawa, dijo All Might. Sea irregular o no, está en mi clase y, por lo tanto, cumple mis reglas, declaró el profesor que canceló su peculiaridad. No es que no pueda manejar la situación. ¿Qué les muestra esto a los demás estudiantes? Que incluso en situaciones injustas la persona con mayor habilidad saldrá victoriosa. ¿Quieres que ponga a prueba su dedicación para convertirse en un héroe? Algo así, dijo Aizawa encogiéndose de hombros mientras dejaba a All Might solo, tras haber dicho su discurso. El héroe principal organizaría un entrenamiento de batalla la tarde siguiente y, si hacía lo que le decían, sin duda sería un entrenamiento que no se perdería. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandix 2 saludos. Capítulo 7 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate/Stay Night ni de My Hero Academia. Midoriya miraba fijamente el techo. Su habitación estaba sumida en la oscuridad tras la puesta de sol horas antes. El sueño lo eludía hasta el momento, a pesar de estar moderadamente agotado por su primer día de clases en la UA. Haber terminado el día con la puntuación general más baja en los exámenes físicos significaba que su camino apenas comenzaba. Entrar en la prestigiosa academia había sido solo el primer paso para convertirse en el mejor, pero primero tenía que sobrevivir a cualquier desafío que la escuela le presentara. Lo cual incluía también a sus compañeros de clase. Kak-chan había intentado confrontarlo después de que lanzara la pelota, lo cual era apenas una sorpresa, a pesar de lo aterradora que era la situación. Era inevitable, en algún momento Kak-chan lo confrontaría y tendría que estar preparado para lo que el volátil chico le tuviera preparado. Solo esperaba que, de aquí a entonces, tuviera alguna forma de canalizar One for All sin tener que visitar a Recovery Girl después. A pesar del enorme obstáculo que representaba superarlo, Kak-chan se había clasificado tercero entre sus compañeros, a diferencia de su deprimente último puesto. Aún así, 2 estudiantes lograron obtener una puntuación más alta. Todoroki Yemiya. Eso no significaba menospreciar a los demás estudiantes que estaban por encima de él. Cada uno había luchado y luchado para superar a cientos de solicitantes para ingresar a la academia y todos tenían algo que aportar. Ahora le tocaba a él abrirse paso a duras penas para convertirse en un héroe junto a sus compañeros. Sabía que sería difícil. Otros niños ya habían tenido varios años para perfeccionar y desarrollar sus habilidades y descubrir de qué eran capaces. Él tenía poca o ninguna experiencia con One for All y el horario escolar no le daba mucho tiempo para perfeccionar sus nuevos poderes. Necesitaba entrenar, pero All Might tenía un tiempo limitado para entrenarlo individualmente, y las leyes le impedían aprender en público, además de que los poderes de One for All no eran apropiados para el hogar. Desafortunadamente, eso significaba que sus métodos de ensayo y error para probar su capacidad se limitarían al ámbito escolar. Necesitaba a alguien que lo entrenara cuando All Might no pudiera. Alguien con una peculiaridad similar a la suya. Pensando en los que estaban cerca de la cima de la clasificación de la clase, solo se le ocurría uno que hubiera mostrado habilidades similares. Emilia había utilizado solo su fuerza bruta, velocidad y talento para alcanzar el primer puesto de la clase. Eso era lo que necesitaba para ayudarle a mejorar. Ahora solo tenía que descubrir cuál era la mejor manera de acercarse a él. Octavo. Ella había ocupado el 8º lugar. Ella, Momo Yaoyorozu, una estudiante que había ingresado por recomendación oficial, no había logrado ubicarse entre los mejores de sus compañeros. Una niña prodigio que esperaba destacar entre sus compañeros no había cumplido con sus expectativas desde el primer día. Ni siquiera había podido contárselo a sus padres, pues esa noche le habían llevado la cena a su habitación y les había dicho al personal que no se encontraba bien y que quería descansar. Se sentó allí, con el destello de una vela encendida ardiendo intensamente a su lado mientras leía. Su vasto conocimiento crecía cada vez más a medida que descubría más cosas que podría crear con su don. De eso se trataba su don, al fin y al cabo. Creación. Cuanto mayor fuera la gama de objetos que pudiera crear, más fuerte sería como heroína.
Tenía que redimirse. Demostrar que era digna de haber sido recomendada para una escuela de héroes tan prestigiosa. Eso significaría enfrentarse al mayor obstáculo que jamás había encontrado. Shio Emiya. Incluso pensar en él le hacía recordar esos ojos fríos y calculadores. Unos ojos que parecían haber perdido la esperanza. ¿Qué había pasado en ella? Las palabras que pronunció después de clase la habían atormentado el resto del día y la habían hecho preguntarse qué clase de heroína quería ser. También la hicieron preguntarse por qué quería ser una heroína en primer lugar. Cerrando el libro de golpe, Yao Yorozu ahuyentó esos pensamientos. Mañana era otro día para demostrar su valía ante sus compañeros y, al apagar la vela, supo a quién debía impresionar más que a nadie. Ella lo impresionaría. Ella tuvo que hacerlo. Voy a entrar por la puerta como una persona normal, anunció Olmigt al entrar al aula. Emiya, hasta el momento, no estaba impresionado. Claro que era la primera vez que veía al héroe y no estaba en acción. Aparentemente, aunque él era el héroe principal, sus secuestradores aparentemente querían matarlo solos. Podía entender su razonamiento. Si quieres causar el mayor revuelo, derrota al más grande. Simple. Sabía que no se podía juzgar a un héroe profesional solo por su apariencia, aunque proyectaba una imagen ligeramente intimidante a pesar de esa sonrisa cursi que parecía plasmada en su rostro. Dudaba que Olmigt tuviera la capacidad de competir con cualquiera de los héroes a los que se había enfrentado en el pasado, pero aún así no lo juzgaría hasta ver lo que podía hacer. Entrenamiento básico de héroes. La clase que los someterá a todo tipo de entrenamientos especiales para convertirlos en héroes. No hay tiempo que perder. La actividad de hoy es esta. Entrenamiento de batalla. Declaró Olmigt, con cada frase rebosante de poder. Mientras la mayoría de los estudiantes se emocionaban repentinamente por sus clases de la tarde, Shio no podía evitar preguntarse a qué tipo de condiciones se verían expuestos quienes lo rodeaban. Siendo de primera clase, imaginó que sería algo sencillo para ellos presumir frente a sus compañeros. Las pruebas atléticas del día anterior podrían haber demostrado de qué eran capaces en un escenario muy específico. La batalla era un juego completamente diferente, con situaciones impredecibles a las que los participantes debían adaptarse constantemente. Shio no pudo evitar preguntarse cuántos de los que estaban sentados con él en la clase en ese momento podrían lidiar con algunas de las situaciones más sencillas que él había enfrentado. Desafortunadamente, no creía que muchos de ellos lo lograran en un verdadero campo de batalla. De acuerdo con el registro de Kirk y los formularios de solicitud especial que completaste antes de ser admitido. Disfraces. Gritaba una multitud de estudiantes. Después de cambiarse, salgan por orden de clasificación a Ground Beta. Ordenó Olmigt mientras se repartían los disfraces. Verse bien es muy importante, damas y caballeros. Olmigt sonrió como siempre mientras esperaba la llegada del primer estudiante. No bromeaba cuando dijo que verse bien era importante. No tanto por los héroes, sino por la comunidad que los observaba. La gente necesitaba reconocer al héroe que tenían delante para sentirse reconfortada a pesar de lo aterradora que fuera la situación. Un disfraz era un símbolo que informaba a quienes lo necesitaban que serían rescatados. Al girar ligeramente la cabeza, Olmigt pudo ver la silueta del primer aprendiz acercándose. Había una razón por la que los estudiantes debían salir en el orden en que habían clasificado en su examen del día anterior. Era para que quienes estaban detrás pudieran ver su meta, el objetivo que tenían delante y supieran que la siguiente persona más fuerte estaba a un paso. Mantenía vivo el espíritu competitivo, incluso en la clasificación profesional. Nadie quería ser visto como inferior al año anterior. El miedo a que su mejor momento hubiera quedado atrás tenía una forma aterradora de impulsarlo a seguir adelante. Estaba seguro de que muchos en la clase 1A deseaban arrebatarle el primer puesto a este estudiante. El villano que se había convertido en héroe durante su entrenamiento, alguien que ya había demostrado que podía con lo que el mundo real podía ofrecer. Sin embargo, parecía que había optado por algo bastante simple con su atuendo heroico.
De hecho, a muchos les costaría llamarlo el disfraz de un héroe, aunque tampoco sería algo que se asociara necesariamente con un villano. El atuendo evocaba soledad, casi aislamiento. Consistía principalmente en un traje ajustado de malla negra, quizás algo parecido a una armadura corporal que le cubría el torso pero dejaba los brazos al descubierto, aunque sus manos estaban protegidas por guantes sin dedos. Olmig supuso que estaban hechos del mismo material protector. El único color en la parte superior de su atuendo era un plateado opaco, un color que contrastaba a la perfección con la musculatura de Shirou. En cuanto a las piernas, estaban cubiertas por pantalones negros informales con placas que protegían los ligamentos. En los pies, calzaba zapatos negros que parecían tener placas metálicas que protegían los dedos. Había algo que le hacía saber a Olmig que todo este conjunto no había sido confeccionado por ninguna de las compañías de apoyo habituales afiliadas a la escuela. Era la capa que llevaba. Puede que fuera blanca al principio, pero parecía como si décadas de polvo, escombros y sangre la hubieran empapado. Los extremos estaban deshilachados y rotos, con más de un agujero. Sin embargo, Olmig podía ver que era más que una simple elección de ropa, una que casi nadie haría. Casi todos los héroes tenían una gran cantidad de atuendos, cada uno quizás solo ligeramente diferente, hasta el punto de que era casi difícil notar que no eran idénticos. Sin embargo, cada uno estaba nuevo, limpio, y si alguno se dañaba, se reemplazaba. Esa capa nunca le sería quitada. Cada una de esas lágrimas, cada mancha de tierra, eran recordatorios. Olmig aún no estaba seguro de todos los antecedentes del estudiante. Nadie lo sabía realmente, pero era evidente que Cape había pasado por muchas cosas, ninguna de ellas agradable. Esta simplemente fue otra pregunta en el rompecabezas que era Shirou Emiya. Mientras el resto de los estudiantes salían, cada uno con sus trajes individuales y especializados, Olmig esperó pacientemente a que llegara el último. Su propio alumno, Midoriya, fue el último con su mono verde modificado, y Olmig se preguntó cómo se las arreglaría hoy, especialmente con la presión que traería la próxima prueba. Originalmente, había planeado múltiples escenarios de 2 contra 2 con los competidores elegidos al azar. Sin embargo, eso había cambiado. Héroes en formación. Bramó Olmig, acallando los murmullos entre los estudiantes. Las batallas entre villanos suelen verse al aire libre, pero, estadísticamente, los villanos más atroces suelen aparecer en interiores. Entre el confinamiento, el arresto domiciliario y los negocios en el mercado negro en esta sociedad nuestra llena de héroes, los villanos más astutos acechan en interiores. La experiencia práctica es la mejor manera de aprender lo básico. Por lo tanto, realizaremos batallas en equipo. ¿Seleccionaremos a nuestros propios compañeros de equipo?, preguntó Yida, levantando la mano como si todavía estuviera en la escuela primaria. Ya hemos seleccionado a tus compañeros, declaró Olmig. Con las clasificaciones obtenidas en los ejercicios de ayer, hemos formado los equipos adecuados. El equipo estará formado por Asui, Asido, Shoji y Todoroki. El equipo B estará formado por Aoyama, Uraraka, Ojiro y Bakugo. El equipo C estará formado por Zero, Koda, Kirishima y Eida. El equipo D estará formado por Kaminari, Sato, Yaoyorozu y Tokoyami. El equipo E estará formado por Emiya, Hiro, Agakure, Mineta y Midoriya. Decir que la presentación de los equipos por parte de Olmig fue insulsa es una buena forma de expresarlo. Para Shirou era evidente que el héroe profesional aún se estaba adaptando a su rol de maestro. Sin embargo, lo que sí estaba claro era la ubicación de los equipos, o más específicamente, la de su equipo. Lo habían ubicado con los 4 estudiantes con las puntuaciones más bajas en la práctica, mientras que los demás se habían distribuido equitativamente. Considerando que se trataba de batallas por equipos, era una desventaja deliberada. Tómate un momento para conocer a tus compañeros y descubrir de qué son capaces antes de que comience la práctica, instruyó Olmig. Los grupos se separaron en cuestión de segundos. Los 4 estudiantes con los que Shirou trabajaría se apiñaron mientras él se acercaba. No los culpaba, ninguno había interactuado con él y era conocido como el antiguo villano.
Mientras que los demás grupos ya habían empezado a hablar, quienes trabajarían con él aún no habían dicho ni una palabra. Parecía que le tocaría a él empezar. Está bien, entonces, llevo tanto tiempo esperando conocerte. Chilló Agakure, mientras la chica invisible movía las manos frenéticamente. Vi tu video tantas veces que, cuando te vi en clase, quise subir y conocerte en persona, pero me quedé paralizada y no pude porque habría sido incómodo y siento que estoy haciendo el ridículo. Shirou se quedó momentáneamente sin palabras, parpadeando varias veces mientras intentaba aclarar sus ideas. Tampoco ayudaba que la chica que acababa de confesar ser su fan llevara un disfraz de heroína que, visiblemente, consistía en un par de guantes y botas. Por alguna razón, no podía creer que el resto de su atuendo estuviera hecho de un material invisible. Está bien, dijo Shirou tímidamente, sin saber muy bien cómo debía hacerlo. Entonces, ¿de qué son capaces todos? Soy invisible, así que soy muy bueno escabulléndome y tomando a la gente desprevenida, anunció Agakure, más que ansioso por responder la pregunta de Shirou. Es bueno saberlo, dijo Shirou, dándole un gesto un tanto incómodo con el pulgar hacia arriba por su entusiasmo. Mi don es un arma de doble filo, dijo Midoriya, apretando el puño mientras miraba al suelo. Tengo una fuerza increíble, pero mi cuerpo no puede soportar el retroceso. No puedo controlar mi poder, así que termino lesionándome hasta el punto de no poder luchar más. Shirou asintió, comprendiendo. Parecía que el don de Midoriya era imposible de entrenar de forma segura. La única forma de mejorarlo era a base de ensayo y error hasta que pudiera controlarlo. Por desgracia, eso podía significar muchas fracturas y desgarros musculares antes de intentar recordar cómo aguantar un solo golpe, solo para que le saliera mal. Mineta se arrancó una de las bolas moradas de la cabeza y la sostuvo en la mano. Estas bolas son increíblemente pegajosas, dijo Mineta, mientras Shirou intentaba ignorar lo mal que sonaba esa frase. Crecerá una nueva en su lugar, pero si arranco demasiado rápido, empezará a sangrar. Mi disfraz y yo somos lo único a lo que no se pegará. Mis conectores sirven como látigos, pero si los conecto a un objetivo, puedo canalizar mis latidos para crear una onda expansiva, declaró Hirb con los brazos cruzados. ¿Y tú? Todos te vimos pelear, pero ¿cuál es tu don? Shirou dejó que una mina Claymore apareciera en su mano antes de clavarla en el suelo. El ruido silenció a todos los demás grupos. Mis habilidades me permiten fabricar armas, aunque nada moderno. Las armas también deben ser las que he visto en el pasado. No puedo crear una espada original. Sin embargo, no duran para siempre y eventualmente desaparecerán solas o cuando yo lo desee, dijo Shirou, mientras la mina Claymore se evaporaba en destellos azules. Era una versión muy básica que quienes lo rodeaban entenderían y tomarían al pie de la letra. Probablemente nunca serían capaces de comprender las verdaderas habilidades que poseía, aunque se las contara, aunque nunca lo haría. Espera, ¿cómo es que quedaste en el percentil más alto en todas las pruebas físicas si solo puedes crear armas? Preguntó Midoriya. Crear armas no tendría nada que ver con aumentar la fuerza física ni la resistencia. Cuando todos tienen peculiaridades que los hacen únicos, tienden a olvidar que el cuerpo humano puede alcanzar alturas increíbles mediante un entrenamiento riguroso, declaró Shirou. Los héroes más grandes son capaces de superar cualquier situación, sin tener que depender de las cosas que los hacen especiales. Dicho esto, Shirou ignoró las miradas de los demás estudiantes y se concentró en All Might. El héroe profesional convertido en profesor seguía sonriéndole, pero con una expresión casi forzada. El hombre estaba claramente absorto en sus pensamientos. Bueno, estudiantes, ahora que tienen una idea general de lo que sus compañeros son capaces de hacer, es hora de que aprendan cuál es la tarea, anunció All Might, atrayendo la atención de todos mientras levantaba unas esposas. Será un duelo de equipo contra equipo, donde el objetivo es que cada grupo capture a los miembros del equipo contrario. Cada uno tendrá un par de estas esposas para usar. Una vez puestas, ese estudiante quedará eliminado para el resto del ejercicio. Y eso no es todo, cada equipo también nominará a un estudiante VIP, del cual me informarán. Si el equipo enemigo captura al VIP, todo el equipo quedará eliminado y el otro equipo será declarado vencedor.
Ahora, el equipo que defenderá primero será el equipo E, que comenzará el ejercicio en el interior y desempeñará el papel de los villanos, siendo su VIP su atroz cerebro. El equipo de héroes que asaltará la fortaleza será el equipo D, que se acercará 10 minutos después de que el equipo E haya entrado en las instalaciones. Ahora, comencemos. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 8 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Decir que Yao Yorozu esperaba con ansias el próximo ejercicio era quedarse corto. La joven apenas podía evitar dar botes. Quería una oportunidad para enfrentarse a Shirou y demostrar su valía, y la tenía justo ahí, ahora mismo. Acababa de oír lo que Shirou había dicho antes de que él y su equipo entraran en las instalaciones. Solo sabía fabricar armas medievales. Ella podía hacer cualquier cosa si conocía su funcionamiento interno. ¿Cómo podría una espada competir con un arma de fuego? No es que fuera a usar balas de verdad. No quería matar a Shirou, ni mucho menos. Necesitaba darle una lección a él y, posteriormente, a su equipo. Hablando de equipos, aunque el suyo tenía la desventaja numérica, era bastante completo y tendría éxito asaltando el edificio. Sato era su fuerza, aunque debido a su don, su fuerza no duraría mucho. Por eso, planeaban usarlo en momentos de escasez, enfrentándolo con Kaminari, cuya habilidad eléctrica mantendría a raya a cualquier posible contraataque. A Kaminari también se le había otorgado el título de VIP, ya que se creía que los miembros del equipo contrario dudarían bastante en acercarse al miembro de su escuadrón, capaz de producir constantemente un campo eléctrico a su alrededor, una excelente medida defensiva. Mientras tanto, Tokoyami corría como señuelo, con la esperanza de crear la impresión de ser el VIP que causaría la eliminación de todo el equipo. Debido a la fuerza de su don, sombra oscura, sería el más difícil de controlar físicamente, así que tenía sentido que fuera el objetivo, ya fuera por fuerza o número, dependiendo de quién se enfrentara a quién. Comenzar. La voz de All Might resonó a su alrededor, anunciando el inicio de la competición e impulsando a los miembros del equipo D a comenzar su tarea. Avanzaron lentamente, sabiendo perfectamente que el equipo había tenido 10 minutos completos para explorar el edificio y prepararse adecuadamente. Además, no tardaron en notar las cámaras ubicadas en las esquinas del pasillo, que les informaban de que toda su actuación sería monitoreada por All Might, presumiblemente, por sus compañeros. Yao Yorozu no pudo evitar sonreír, deseando en silencio que todo estuviera siendo grabado para poder ver los siguientes minutos una y otra vez. El camino se bifurcaba. El trío de Kaminari, Sato y Yao Yorozu tomó el de la izquierda, y Tokoyami el de la derecha. Los tres estudiantes se acercaron a las escaleras con cierta vacilación, esperando una emboscada. Sato se adelantó y descubrió que era una especie de emboscada. Al final de la sala estaban Midoriya y Mineta, preparándose para el conflicto que se avecinaba. La sala en la que se encontraban tenía bolas moradas esparcidas por el suelo, sin un patrón aparente. Pesaban más en su lado, pero no era nada inesperado. La verdadera pregunta, sin embargo, era: ¿qué hicieron? Ninguno de su equipo le había prestado mucha atención a Mineta durante la prueba de don del día anterior. Su pequeño físico implicaba que sus habilidades físicas no eran muy buenas, pero había logrado entrar a curso de héroes antes que cientos de otros solicitantes. Eso significaba que su don era algo que no podía subestimarse. Si bien ayer habría sido un día excelente para observar y comprender las capacidades de todos, la mayor parte de la atención se había centrado en la persona que ya se había enfrentado a los héroes. Sin nada destacable, nadie le había prestado atención a Mineta ni a lo que era capaz de hacer con las agallas que sacaba de su cabeza. Aunque estaba claro que había que evitarlos. Sato avanzó, vigilando sus pasos mientras se dirigía hacia los dos estudiantes más pequeños. Kaminari lo siguió, sacando las esposas de su bolsillo y colocándose en posición. Si bien los orbes de Mineta eran inciertos en ese momento, el don de Midoriya era muy conocido, pues el adolescente había tenido que ver a Recovery Girl después del ejercicio de ayer. Fuerza increíble, respuesta terrible.
Yao Yorozu observaba pacientemente desde la entrada, preguntándose cómo reaccionaría Midoriya en la situación. Parecía que el chico era incapaz de controlar su inmensamente poderoso don, uno que probablemente podría cambiar el curso de cualquier batalla en un instante, pero que tenía que conllevar consecuencias terribles. Sabiendo que para lanzar un puñetazo contundente, uno que le otorgara la victoria en casi cualquier situación, el resultado casi seguro era lesionarse hasta tal punto que ya no pudiera competir. Momo tenía que reconocer el mérito a quien lo merecía. El hecho de que deseara convertirse en un héroe mientras su propio cuerpo era incapaz de lidiar con el daño autoinfligido era increíble y requería una determinación increíble. El crujido de las tablas del suelo junto a ella fue la única advertencia que Yao Yorozu recibió antes de sentir que su cuerpo comenzaba a caer, empujado a un lado por algo aparentemente inexistente. La solución a su situación actual no tardó en llegar, pues había otro miembro del equipo escondido en la habitación. Hagakure era invisible, esa era su don, y nadie había considerado la posibilidad de que se desnudara completamente y se escondiera cerca de la entrada. Simplemente pensaron que las bolas moradas esparcidas eran las únicas trampas que las echaban. Sin embargo, saber cómo surgió su dilema no impidió que Momo cayera. Giró la cabeza y vio que se dirigía hacia un charco de bolas moradas. Con un rápido pensamiento, una vara de madera se formó en su palma y aterrizó en un hueco entre las esferas. No fue bonito, pero la salvó de meterse en problemas por el momento. No quería saber qué hacían esas bolas todavía. Estar atento. La llamada de sus compañeros la alertó del peligro inminente. Al levantar la vista, vio 3 pelotas volando hacia ella. Su dilema era simple. Evitar las esferas a toda costa, recordando que había un oponente invisible cerca que podría interferir con sus esfuerzos en cualquier momento. Simple. Comenzó su trabajo, preparándose para evitar todos los ataques, visibles o no. Sería difícil y requeriría toda su concentración para regresar con éxito a la lucha. Tokoyami ha sido eliminado de la prueba, retumbó la voz de All Might por el sistema de altavoces. Y ahí se fue su concentración. Yao Yorozu esquivó la primera pelota, pero tanto la segunda como la tercera impactaron en su hombro y torso. Sus elaborados movimientos se agitaron mientras caía al suelo, aún sin saber qué hacían las pelotas que tenía pegadas al cuerpo. Cuando aterrizó torpemente sobre varias de ellas, descubrió de repente su aprieto al verse incapaz de moverse. Por mucho que lo intentara, y lo intentó con mucha energía, no pudo hacer nada, salvo agitarse con dificultad, y apenas logró llegar a ningún sitio más allá de donde se quedó. Parecía haber descubierto el propósito de las bolas que crecían en la cabeza de Mineta, al igual que el de sus compañeros, que ahora se encontraban pegados. Aunque podían luchar unos segundos más, Kaminari no podía activar su don sin derrotar a Sato, y el hombre corpulento no podría usar su fuerza al máximo sin correr el riesgo de herir a Kaminari. Mientras tanto, ella no podía hacer nada desde su posición. Claro que podía usar su don para crear objetos para sus compañeros, pero Momo, desde su posición en el suelo, sabía que el resultado era evidente. Ella estaba incapacitada, sus compañeros estaban siendo abordados desde 3 lados con sus oponentes todos empuñando sus esposas y preparándose para terminar la batalla. Habían perdido. Ella había perdido. Había perdido sin siquiera ver a Shirou. La habían eliminado los 3 estudiantes que ocupaban los puestos más bajos de su clase. Fue humillante, más que humillante. Desafortunadamente, eso la dejó con un pensamiento terrible en la mente. ¿Dónde la dejaba eso? La clase de estudios generales no pudo evitar encontrarse en una situación que ni siquiera habían considerado al principio del día. Su profesor había decidido que sería bueno que observaran y analizaran a los aspirantes a héroes. Era muy posible que algunos se convirtieran en periodistas reconocidos o incluso formaran parte de una agencia de héroes con un puesto administrativo. Esos fueron solo un par de los ejemplos que el profesor había propuesto, pero los estudiantes coincidieron en que sería una buena lección. ¿Crees que la peculiaridad de Sato sería perfecta como publicidad para una marca de cereales para niños? ¿Qué tipo de ejercicio crees que hace Hiro para mantenerse en forma? ¿Crees que fue moralmente incorrecto que Hagakure se desnudara por completo?
Digo, sé que no podemos verla, pero aún así, estas eran algunas de las conversaciones que rodeaban a Rin, quien apenas prestaba atención a la multitud. Su mirada estaba fija en un solo estudiante, pero equipararlo con quienes lo rodeaban sería un insulto. Sin embargo, lo que observaba eran sus acciones, pequeños gestos que solo ella notaba. Los había visto todos antes y estaba atenta a los más preocupantes. Dicho esto, Shirou parecía extrañamente relajado. Considerando la tarea que acababa de completar, parecía que se divertía un poco prediciendo y contradiciendo los planes del otro equipo. Si Shirou realmente estaba disfrutando esto, incluso aunque fuera un poquito, Rin podría llamar al ejercicio un éxito, sin importar el resultado inevitable. Eso fue genial. Gritó Mineta, chocando los 5 con Midoriya mientras ambos se encontraban con el resto del equipo. Luego intentó aplaudirle a Shirou, pero el armero se cruzó de brazos. Al parecer, captando la indirecta, Mineta retrajo el brazo y se quedó inmóvil. ¿Cómo derrotaste a Tokoyami Shirou? Preguntó Agakure. No lo hice yo, lo hizo Hiro, dijo Shirou. ¿En serio? Dijo Midoriya asombrado. ¿Cómo lo hiciste? Hirm, un poco avergonzado por toda la atención que originalmente se había dirigido a Shirou, se encontró jugando con sus jotas, haciendo girar una en su dedo. Bueno, como su don se centraba en el ser oscuro, iluminé la habitación para ver si eso funcionaba. ¿Hiciste que la habitación fuera más luminosa? Repitió Mineta. Ella derrumbó una de las paredes, aclaró Shirou. Espera, ¿no pensaste que hacer eso podía derrumbar el techo? Preguntó Midoriya. El silencio que siguió, junto con la mirada tímida de Hiro hacia un lado, respondió a su pregunta con más claridad que las palabras. Entonces, como, antes de que pudiera decir nada más, la voz de All Might resonó de nuevo por los altavoces. Debido a los daños sufridos por las instalaciones actuales, se usará otra ubicación para la próxima batalla, donde el equipo C será el que invada el cuartel general de los villanos. Esos cuarteles serán ocupados por el equipo E. Equipo E. Nosotros. Exclamó Mineta. No es justo. Se supone que volveremos a pelear tan pronto. ¿Por qué nos harían pelear de nuevo? Preguntó Agakure. Piensa en la composición de los equipos, dijo Midoriya, con la boca tapada por la mano mientras su mente se aceleraba. Los demás equipos tienen equipos distribuidos uniformemente, lo que los hace muy equilibrados, mientras que el nuestro está compuesto por los estudiantes de mayor y menor rango. Esta podría ser una prueba secundaria para demostrar que la habilidad individual no implica necesariamente una ventaja sobre el número de oponentes. No, creo que es mucho más simple que eso, afirmó Shirou. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mineta. Es para castigarnos. Castíganos. Repitió Mineta en estado de shock. Ayer Aizawa amenazó con expulsar al estudiante más débil, dijo Shirou. Las reglas de enseñanza estándar no tienen por qué aplicarse en esta clase. Ustedes 4 fueron los peores ayer en una escuela que se supone produce héroes estelares uno tras otro. Cualquier héroe que salga de esta academia y fracase es una mancha para la escuela. Entonces, ¿qué? ¿Quieren hacernos rendirnos? Preguntó Agakure. Esa pudo haber sido la idea original, murmuró Midoriya. Quizás contaban con que nos eliminaran a todos, con una paliza de estudiantes con mejores calificaciones que nosotros para motivarnos a mejorar o a retirarnos. 1 de cada 300 solicitantes logra el acceso al curso de héroes cada año, así que quieren asegurarse de que quienes lo consigan estén decididos a perseverar hasta el final. ¿Cómo crees que se sienten los demás estudiantes ahora? ¿Qué? Preguntó Hiro, curioso por lo que Shirou había dicho. Puede ser como dices, dijo Shirou. Si nos hubieran dado una paliza, nuestro lugar en la escuela habría estado en peligro. Ahora que salimos de esa pelea y el otro equipo no logró capturar a ninguno de nosotros, ¿cómo crees que se sienten? Entraron con confianza, solo para ser derrotados por ustedes 4, los 4 que estaban en la parte inferior de la clasificación. Así que pregunto de nuevo, ¿cómo crees que se sienten? El silencio reinó tras sus palabras. El placer que habían sentido por la victoria se apagó tras el discurso de Shirou.
Si bien lograron una victoria perfecta, también significaba que el otro equipo había sufrido una derrota total. Estudiantes con quienes compartirían el resto de sus estudios, cualquier posible vínculo de amistad que se hubiera formado posiblemente se hizo añicos antes de siquiera comenzar. Afortunadamente, su incomodidad compartida se disipó cuando Olmigt anunció por los altavoces que la siguiente ubicación había sido seleccionada y que tenían 10 minutos para prepararse. Shirou observó a su equipo avanzar, desanimado por lo que había dicho. Deteniéndose a medio paso, Shirou dejó escapar un suspiro antes de pasarse los dedos por el pelo. Detener. La orden de Shirou provocó una respuesta rápida de los otros 4 estudiantes. Se giraron y vieron a Shirou con los brazos cruzados. ¿Qué? ¿Ahora nos vas a dar una charla motivadora?, dijo Hirm con sarcasmo. Quizás intentar levantarnos la moral. Para nada, dijo Shirou. Les diré a todos que deberían retirarse si algo así los deprime. ¿Qué? Gritó Hagakure, con los puños apretados y temblando de arriba a abajo. A tu propio ritmo, puedes preocuparte por lo que te agobia y disipar esos pensamientos con películas, helado, largas caminatas o cualquier cosa que te ayude a despejar la mente. La forma en que lo afrontes será la misma que lo afrontarás después de que salgamos victoriosos de esto. ¿Victoriosos? ¿Crees que ganaremos otra vez?, preguntó Mineta. Creo que deberíamos rendirnos y evitar tener que luchar de nuevo. Entonces sal y que te conozcan como el tipo que se fue el segundo día de clases, solo por miedo a que lo lastimaran en una escuela para gente que arriesga su vida a diario. Mineta se puso rígido ante las palabras de Shirou y continuó. Nos lastimaremos una y otra vez. Física y mentalmente. Luego nos levantaremos una y otra vez. Nos recuperaremos, nos lastimaremos y seremos más fuertes para afrontar el siguiente desafío cada vez que surja un nuevo problema. Ahora mismo tenemos otra tarea que superar, incluso si luego tenemos que luchar contra el resto de la clase uno tras otro. Ahora, voy a prepararme para el hecho de que creo que Yida me perseguirá como un perro rabioso en busca de una extraña venganza. Zero intentará usar la cinta que Sudon le permite crear para desequilibrar a la gente, cuenta con eso. Mineta, como eres el luchador de distancia, intentará apuntarte para reducir nuestro alcance general. Cuenta con eso. Hagakure se colocará al frente y ocupará tu lugar. El impacto momentáneo debería darte tiempo suficiente para atacar con los dos formando equipo para derribarlo. Midoriya, tendrás que combatir a Koda. Sudon le permite comunicarse con los animales, así que no podrá hacer mucho en la situación actual a menos que, para algunas arañas o insectos, no necesitas usar tu don, simplemente bájalo con fuerza natural. Probablemente sea él quien se agarre a las esposas y esté listo para eliminar a quien Zero o Kirishima derroten. Hablando de Kirishima, Hiro, lo mantendrás a raya. Las ondas de choque que produzcas pueden ser la única forma de ralentizarlo, quizás incluso detenerlo por completo, pero tendrás que atravesar la armadura. Apunta a las articulaciones, detrás de las rótulas, axilas, codos. Encuentra las grietas en su armadura. Kirishima o Yida serán sus líderes, ya sea que elijan usar velocidad o fuerza. Sin embargo, serán los más difíciles de abatir. Reduce su número y colabora con Kirishima mientras le doy una lección a Yida. Si tienes alguna queja sobre el plan, puedes expresarla después. Ahora, vámonos. Shirou avanzó, sus compañeros se apartaron para dejarle paso mientras intentaban comprenderlo todo antes de correr torpemente para alcanzarlo, pues no querían quedarse atrás. Ya basta de eso de no animar, le susurró Hirm a Hagakure, quien no pudo evitar reírse. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 9 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Ida no pudo contenerse, jadeando, con las manos y las rodillas apretadas contra el suelo, mientras el agotamiento y la fatiga lo inundaban, con el sudor manando de su frente debido a una mezcla de agotamiento físico y mental. El combate no había durado mucho, ni mucho menos, pero a medida que los sonidos de sus compañeros siendo eliminados uno tras otro resonaban por los altavoces, se vio obligado a esforzarse más.
una y otra vez, probando nuevas tácticas en un área que no le permitía aprovechar al máximo su don. Sin embargo, pronto lo comprendió. No importaba lo rápido que fuera, desde qué lado atacara ni qué sorpresa intentara añadir a su ataque, era impotente ante el monstruo que tenía delante. No era el mejor de la clase a la que se enfrentaba. Era alguien que había visto a los héroes de cerca y sabía cómo competir con los profesionales. Y allí estaba él, un estudiante que ni siquiera había estado en esta academia durante una semana y pensaba que podía enfrentarse a ese gigante que tenía delante. ¡Qué tonto era! Entonces, dime, ¿qué aprendiste? Preguntó Shirou mientras se paraba junto a Yida. El adolescente había logrado llevar a Yida a este estado sin sudar. Eres demasiado fuerte, dijo Yida avergonzado. Ya lo sabías, declaró Shirou. Si no hubiera estado a ese nivel, no habría podido competir contra tu hermano y los demás héroes. Inténtalo de nuevo. Entonces yo también, si estás a punto de decir débil, quiero que salgas por esa puerta y abandones esta academia con el rabo entre las piernas, dijo Shirou mientras cruzaba los brazos, creando una figura imponente. Intentas convertirte en un héroe. En el momento en que dudas de ti mismo es cuando la batalla está perdida y quienes intentabas proteger mueren. Entonces, ¿qué quieres que haga? Preguntó Yida levantando la mirada del suelo. Siempre habrá alguien mejor que tú, ya sea porque es más rápido o más fuerte, no importa. Lo importante es que uses todo lo que tengas a tu disposición para cortar distancias. Aprovecha esta experiencia y aprende de ella. Vive cada pelea como si te fuera la vida en ello y descubre de qué eres capaz. Cada vez que te derriben, considéralo una experiencia para que les sea más difícil derribarte de nuevo. Ida no pudo evitar tragarse el nudo que se le había formado en la garganta. Shirou no lo decía solo porque lo hubiera visto en un libro de autoayuda. Había sido derribado repetidamente, por lo que parecía, y había encontrado la manera de levantarse, sin importar lo magullado, ensangrentado y maltrecho que estuviera. Sabía lo difícil que era el viaje. Ya había recorrido ese camino a duras penas, utilizando todos los medios necesarios para salir adelante. Pintaba una imagen aterradora, Ida comprendió un poco más a la persona que tenía delante, por muy aterradora que fuera la idea. Shirou no se había vuelto tan fuerte por deseo. Su fuerza provenía de la necesidad. Ida no se resistió cuando le pusieron las esposas en las muñecas, eliminándolo a él y a su equipo de la competición. Aunque en realidad no importaba, después de todo, había sido el último de su equipo en pie. Mientras se levantaba y se dirigía a la salida de la habitación, echó una última mirada a Shirou y deseó haber logrado algo durante la batalla. Al menos una cosa para demostrar que lo habían tomado en serio. Shirou lo había vencido sin usar su don. No se había creado ningún arma para combatirlo. Sin embargo, la próxima vez que pelearan, Ida sabía que volvería a perder contra Shirou. Si lograba que usara su don, sin importar cuán duramente lo derrotaran, sería una victoria increíble. Shirou miró a Mineta y a Gakure, ambos capturados durante la última competencia. Ver la brillante huella roja de la mano en el rostro de Mineta decía más que cualquier explicación. Parecía como si el pequeño estudiante hubiera intentado ponerse un poco juguetón en algún momento y hubiera puesto en peligro toda la operación para tocarlo. ¿Has dicho que lo sientes? Preguntó Shirou. No importa si lo dijo o no. Empezó Agakure. Creyó que, estando yo frente a él, podría... Sé que no cambiará lo que sientes, dijo Shirou, ofreciéndole a la chica invisible una pequeña sonrisa. Sin embargo, me dirá si siente el más mínimo remordimiento por sus acciones. Oh, en ese caso, no ha pedido disculpas, dijo Agakure. Muy bien, solo hay una cosa que debemos hacer para que se arrepienta de sus pecados, dijo Shirou. ¿Qué es eso? Preguntó Mineta mientras el miedo se apoderaba de su cuerpo. Shirou fabricó un cuchillo antiguo, originario de siglos atrás y de diseño rudimentario. Sin embargo, visualmente era muy convincente y perfecto para lo que iba a decir a continuación. Castración. Mineta sintió que le flaqueaban las rodillas y luchó por mantenerse en pie. Lo siento. Lo siento. Lo siento.
suplicó, temiendo por su hombría. No me lo digas, dijo Shirou mientras apuntaba el cuchillo de Minato a Hagakure. Lo siento, Hagakure. Perdóname, por favor. Lo siento por todo. Gritó Mineta desesperado. Esto es demasiado, murmuró Hirm mientras se frotaba las sienes. Emilia, realmente no vas a... Ya sabes, dijo Midoriya, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, no hubo respuesta, pues la voz de All Might se escuchó por los altavoces. Equipo B, por favor, prepárense para su operación. Van a asaltar el cuartel general del equipo E. Oh, qué sorpresa, somos nosotros otra vez, dijo Hirm con un sarcasmo casi visible en sus palabras. Oye All Might. ¿Podemos darnos las llaves de las esposas? Gritó Hagakure, agitando las manos hacia la cámara, sin estar segura de si el héroe número 1 podía oírla. Al parecer no. Aunque no puedo oírla, señorita, le tengo malas noticias. Usted y el joven caballero que está a su lado fueron eliminados de la competencia, de toda la competencia, dijo All Might. El resto de su equipo sigue en la contienda. Espera, entonces no solo estamos fatigados por nuestras peleas anteriores, sino que nuestra ventaja numérica se ha ido, dijo Hiro, mordiéndose el interior del labio. Si quieres tomarte un respiro, busca un lugar donde ponerte a cubierto. Esta vez yo puedo hacer el trabajo pesado, dijo Shiro. ¿De verdad vas a pelear contra todos ellos? Preguntó Hagakure, todavía decepcionada por no poder competir en el siguiente evento. No, solo voy a pelear con 3 de ellos, dijo Shiro, mirando a Midoriya. Creo que hay alguien en el equipo B al que Midoriya necesita enfrentarse cara a cara. Considerando a los 4 rivales, Midoriya no tardó mucho en comprender a quién se refería Shiro. Kaa-chan, dijo en voz baja, apretando la palma de la mano. Todos lo vimos arremeter contra ti después de que lanzaras la pelota ayer, dijo Shiro. No preguntaré qué clase de mala sangre hay entre ustedes, pero esta es su oportunidad de arreglar algunos problemas. No lo sé, dijo Midoriya con algo más que un dejo de incertidumbre. Esta es tu oportunidad de enfrentarte a tus demonios, declaró Shirou. Si ni siquiera puedes enfrentar tu propio miedo, ¿cómo sabrán quienes proteges que eres un verdadero héroe? Entonces, Midoriya, la verdadera pregunta es esta, ¿puedes hacer esto? Los segundos transcurrían mientras Midoriya se esforzaba por reunir el coraje necesario para responder. Semanas atrás, si hubiera tenido esa opción, jamás la habría elegido, pero ahora las cosas eran diferentes. Sí. Bien, vámonos, dijo Shirou con una sonrisa astuta, preguntándose si alguno de los otros 3 estudiantes a los que iba a apuntar lo haría usar algo dentro de su arsenal. Mientras tanto, Hirm no pudo evitar ver la sonrisa de Shirou, casi juguetona. Ella, como casi todo el mundo, había visto de lo que eran capaces Shirou y su compañero, como ambos habían sido capaces de enfrentarse a una multitud de héroes como si nada. Puede que Hagakure hubiera alcanzado la obsesión de una fan, pero había sido mucho más analítica. Incluso durante ese último combate, después de que ella y Midoriya lograran capturar a Kirishima, había visto a Shirou juguetear con Ida con la idea de darle una lección. Tras ver las imágenes, era plenamente consciente de que Shirou era capaz de mucho más, pero simplemente decidió no forzarse. En cualquier momento podría haber derrotado a Ida y probablemente en el siguiente combate se tomaría su tiempo, quizás incluso daría algunos consejos al azar mientras esquivaba sus ataques coordinados. Luego, cuando estaban cansados y sin ideas, los capturaba y ponía fin a la pelea. Lamentablemente, todo era demasiado predecible. Aunque eso le daría tiempo para descansar para la pelea final y después de haber tenido que contener a Koda, Zero y Kirishima, estaba más que contenta de tomar un descanso. La clase de estudios generales observó el inicio del tercer combate, solo para que Bakugo cargara directamente hacia adelante, dejando a sus compañeros de pie en la entrada. Se movía como un poseso, con un solo pensamiento aterrador en la mente.
Muchos de los que nunca habían visto al explosivo usuario de Don se sintieron intimidados, todos deseando no cruzarse nunca en el camino del adolescente que parecía más un villano que un héroe en ese preciso instante. Teniendo en cuenta que había alguien que alguna vez fue llamado villano y que estaba parado justo al lado de ellos, eso era decir algo. Mientras tanto, Rin no pudo evitar sentirse ligeramente impresionado. Ligeramente. Lo que más la había impresionado hasta el momento era cómo Shirou interactuaba con quienes lo rodeaban. Le alegraba que no usara su fuerza contra niños que fingían tener superpoderes. No le importaba la habilidad que poseyeran, la cual creían que les daba derecho a ser considerados la miserable excusa de héroe en este mundo. No podían ser ídolos si su mentalidad era la de un niño pequeño. La mejor lección que necesitaban que les grabaran en la cabeza era que, independientemente de si habían llegado a la élite de la academia, seguían sin estar preparados para el mundo. Lo cual lo hizo aún más sorprendente al ver al adolescente, que aún no había mostrado ni un ápice de poder en todas las peleas hasta el momento, enfrentarse al chico capaz de crear explosiones. Rin podía oír los susurros de pánico de los que estaban cerca, pensando en alguien cuyo perfil decía que el chico de cabello verde tenía una fuerza increíble, pero una terrible desventaja autodestructiva. Kid tenía coraje, Rin podía dárselo. Desafortunadamente, parecía que el coraje no sería suficiente en esta batalla. Había estado en suficientes situaciones donde ella y Shirou se enfrentaron a adversidades indescriptibles durante la Guerra del Santo Grial, por no mencionar todo lo que vino después. Habían asumido los desafíos sabiendo perfectamente que posiblemente no estaban preparados. El coraje solo servía cuando uno tenía las habilidades para respaldar su bravuconería. Mientras tanto, en otra pantalla, un par de estudiantes observaban a Shirou bailar entre 3 series de ataques casi sin esfuerzo, como si supiera todo lo que le esperaba. Rin sonrió brevemente, asegurándose de que nadie más viera su reacción. Solo una pequeña sonrisa que desapareció tan pronto como llegó. Shirou había pasado décadas viendo cómo lo peor de la humanidad le consumía el alma. Rin sabía que había luchado y se había esforzado por ocultar los efectos que innumerables sucesos inhumanos habían tenido en su psique. Siempre se esforzaba por mantener esa sonrisa irresistible, pero de vez en cuando Rin la veía vacilar levemente, indicándole que quizás eran sonrisas falsas. Shirou nunca quiso agobiarla con nada que la estresara o la preocupara, algo que enfurecía a Rin en extremo. Sin embargo, ella lo quería, y esta era su forma de demostrarle que se preocupaba por ella. Un jadeo cercano llamó la atención de Rin, quien giró ligeramente la cabeza para ver la otra pantalla y vio al compañero de Shirou en el suelo, rodeado de escombros y escombros, casi inmóvil. Era evidente que su deducción anterior había sido acertada, aunque la sangre que goteaba de la nariz del chico explosivo y un corte que se le había formado en la mejilla. Decir que parecía molesto era poco, y decir que era exasperante también parecía quedarse corto. Bueno, simplemente parecía como si hubiera otra persona para que Shirou la pusiera en su lugar. Shirou esposó a Ojiro, el tercer jugador eliminado en este combate. Fiel a su estilo, durante todo el tiempo que llevaba combatiendo contra el trío, había intentado animarlos a superarse. De hecho, habían tenido buena química, probablemente charlando antes y creando planes. Lamentablemente, todo había sido demasiado predecible. El láser de Aoyama lo convirtió al instante en su luchador de larga distancia, mientras que Ojiro intentó combatirlo cuerpo a cuerpo, con Uraraka como apoyo siempre que podía. Aún eran algo novatos, pero no había nada malo en ello. Aprenderían con los años, si llegaban tan lejos. La pared cercana explotó hacia ellos. Ojiro se estremeció y cerró los ojos, preparándose para recibir algún tipo de escombro que lo golpeara. Sin embargo, nada lo golpeó, pues estaba protegido por la figura inmóvil de Shirou, quien se había interpuesto en el camino para protegerlo. Los escombros y la arena que chocaron con su cuerpo no lograron moverlo de su sitio, y solo cuando el polvo se disipó se hizo a un lado para ver quién seguía allí. Ve, ordenó Shirou. Ojiro no tardó en atender su llamado. Ahí estás. Gruñó Bakugo mientras levantaba el puño, con el brazo temblando de anticipación.
Su amenazante presencia se acentuaba por la cantidad de sangre que le cubría la cara, y un líquido rojo aún goteaba de sus heridas. Ya veo, dijo Shirou mientras se inclinaba hacia un lado, la explosiva palma de Bakugo sobrepasando su cabeza por escasos centímetros. Eso fue solo el comienzo, pues el impulso le permitió a Bakugo girar, levantando la pierna en un intento de golpear de nuevo la cara de Shirou. Sin embargo, no lo logró, pues Shirou se inclinó hacia atrás, dejando que la pierna pasara por encima de su nariz por un margen mínimo. Bakugo se deslizó a un lado, preparándose para un contraataque que nunca llegó. En cambio, se concentró en que Shirou aún no se había movido de la posición en la que se encontraba cuando defendió a Ojiro de la destrucción que éste había causado. El chico explosivo no era tonto. Sabía que todos los demás en su clase eran solo piedras que debía superar para alcanzar la cima. Sin embargo, frente a él no había una piedra, sino una montaña. Shirou no era como los demás estudiantes, eso era obvio. Sin embargo, incluso las montañas eran escaladas por los exploradores más fuertes y valientes, y Bakugo sabía cuál sería el primer paso para asegurarse de ser reconocido como el más fuerte. Eso era hacer lo que nadie más había podido hacer hasta entonces. Haz que Shirou use su Kirk. Ninguno de los otros estudiantes lo había logrado, pero Bakugo estaba decidido a hacer realidad lo aparentemente imposible. Más te vale tomarme en serio, dijo mientras se golpeaba las muñecas, con las palmas apuntando hacia donde estaba Shirou. Te aplastaré si no me atacas con todas tus fuerzas. Lo tengo todo, repitió Shirou mientras Bakugo cargaba contra él, con las palmas empapadas de sudor. Quienes lo observaban por las cámaras lo hicieron con horror, pues Shirou no se movió de su sitio cuando las palmas impactaron contra su torso, envolviéndolo en una explosión que sacudió los cimientos del edificio. Una nube de humo envolvió al humano que Bakugo había atacado con todas sus fuerzas, haciendo temblar al estudiante de primer año. Muchos podrían haber asumido que estaba aterrorizado consigo mismo por haber golpeado a alguien con su don, un don poderoso que tenía el potencial de matar a alguien si no se usaba con cuidado. Durante su infancia, si bien había recibido constantes elogios, también había recibido advertencias justas sobre el peligro que podía representar un don tan fuerte. Sin embargo, no era eso por lo que Bakugo estaba temblando. El humo se disipó para mostrar a Shirou, aún allí de pie, aparentemente imperturbable ante el ataque que lo había alcanzado de lleno. Un ataque capaz de derribar un muro ni siquiera había dañado el traje de héroe que Shirou llevaba puesto. ¿Fue el material en sí lo que resistió el ataque, o fue el propio Shirou? Sabiendo que la posible derrota se avecinaba, Bakugo levantó el brazo derecho y su puño impactó contra la barbilla de Shirou, impulsándolo a retroceder. Una sonrisa amenazante se dibujó en el rostro de Bakugo apenas por un instante antes de que Shirou hablara. Un puñetazo sirve para terminar una pelea, dijo mientras su rostro se hundía y sus ojos se encontraron con los de Bakugo. En una fracción de segundo, Bakugo casi se derrumbó por dentro cuando el puño de Shirou se clavó en su estómago con la fuerza suficiente para estrellarlo contra la pared opuesta. Bakugo no pudo evitar la bilis y la sangre que tosió mientras se encontraba a cuatro patas, esforzándose por respirar hondo. Sus ojos nublados se abrieron de par en par al mirar a Shirou y el arma que sostenía. Una lanza. De color rojo carmesí, con un intrincado patrón grabado en el núcleo. Pero no fueron estos detalles los que Bakugo notó. Podía sentir el poder, no sabía cómo era posible pero sentía como si el arma misma irradiara un aura de fuerza pura. Bakugo afirmaría más tarde que fue el arma la que lo tomó por sorpresa y lo condujo a la derrota. La lanza nunca lo alcanzó, pero ver su reflejo en la cara de la lanza cuando estaba a solo unos centímetros de su cabeza, con la punta incrustada en la pared, fue una experiencia que jamás le deseó a nadie. Bakugo no se resistió cuando Shirou le puso las esposas, las que le había quitado a Ojiro. El explosivo adolescente se conformó con dejar que la competición terminara y recibir tratamiento médico. Era muy posible que tuviera algunas costillas rotas. Tampoco ayudó que Shirou no hubiera necesitado invocar el arma para defenderse, y la fuerza de su puño era aterradora. Shirou había invocado la lanza para dejar algo claro. Que esto era solo una muestra de lo que realmente era capaz de hacer.
All Might no pudo evitar un suspiro de alivio al terminar la batalla. Pequeños robots médicos ya estaban en camino a recoger a Midoriya, pues el chico había resistido más a Bakugo de lo que nadie hubiera imaginado. Sin embargo, necesitaba aprender a usar mejor el uno para todos o no podría aguantar el resto del semestre. También se alegró de que Shirou hubiera optado por dejar una huella con el puño en lugar de las armas que podría haber creado. Dios no quiera que aterrorizara a todos los que lo observaban salpicando la sangre de Bakugo por toda la pared. Ojalá el niño explosivo hubiera aprendido algo de esto y pudiera usarlo en el futuro. Aunque aún no estaba seguro de cómo sentirse al ver a Shirou enfrentarse voluntariamente al ataque de Bakugo. ¿Acaso confiaba tanto en su habilidad, o sabía que estaría bien porque había pasado por cosas peores en el pasado? Sin embargo, no era momento de vaguedades, pues aún quedaba un último combate. Ahora le tocaba al equipo intentar lograr lo que ningún otro equipo pudo. Hear me, Shirou. Así ha sido, Shoji el hijo de Endeavor, Todoroki. En teoría, el marcador era de 2-4. Hirm y Shirou llegarían a su cuarto partido consecutivo con descansos mínimos para recuperar su resistencia. El equipo había podido observar de qué eran capaces sus oponentes. Es probable que nada de esto le dé al equipo a ventaja alguna. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 10 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Aizawa observaba desde su habitación aislada, agradecido por la tranquilidad que lo rodeaba mientras tomaba sus propias notas sobre las batallas unilaterales que habían tenido lugar. Había habido momentos medianamente entretenidos y necesitaría dar lecciones especiales a algunos de los que habían tenido un desempeño extremadamente bajo, pero estaban allí para aprender, después de todo. Dio la casualidad de que parecía haber alguien más en la clase que estaba más que dispuesto a intentar darles una lección a los mocosos. Otros miembros del profesorado que vieron las imágenes podrían tener una visión diferente, pero él podía distinguir pequeñas señales aquí y allá en los movimientos. Era evidente que Shirou estaba jugando con sus oponentes, pero si hubiera usado la misma fuerza que contra los héroes profesionales, ni siquiera habría habido una competencia. El hecho de que hubiera seguido adelante demostraba que, o bien no quería desperdiciar todo su poder porque no los consideraba una amenaza, o bien deseaba mostrarles algo. Quizás era una mezcla de ambas cosas, tal vez algo completamente diferente. El hecho al final del día fue que Shirou había jugado con ellos de tal manera que probablemente los inspiraría a ser mejores que la persona que eran hoy. Dicho esto, Aizawa sabía que el mocoso les daría otra lección antes de que terminara el día. El chico tenía una premonición insoportable, considerando que al principio de las clases había sido él quien le dijo a All Might quién era el líder de su equipo, a pesar de las protestas de sus compañeros. Había sido un truco que él mismo no habría considerado, lo que haría aún más interesante ver cómo lo llevaría a cabo. Todoroki miró fijamente la entrada, por donde él y sus compañeros entrarían en breve para comenzar la tarea que les aguardaba. Una tarea que los grupos que los precedieron les habían facilitado, pero que, sin embargo, parecía casi imposible. Aún así, se esperaba que demostraran que los convertía en estudiantes de la academia, y él tenía la intención de hacerlo. «Ponte detrás de mí», ordenó mientras su don cobraba vida. Lo habían nombrado capitán del equipo y confiaban en que los instruiría lo mejor posible. Considerando lo extendido que estaba su don, les convenía escuchar atentamente lo que decía. Los que estaban detrás de él solo podían observar con asombro cómo el edificio donde se atrincheraban sus objetivos se cubría de hielo, tanto por fuera como por dentro. «¡Guau!», exclamó Asido, incapaz de contener la palabra. «¿Estarás bien?», le preguntó Shoji al otro miembro del equipo, el que tenía el don anfibio. «Va a ser un esfuerzo», dijo Tsuyu. «Incluso estando aquí, siento que necesito un lugar cálido». «No hay vergüenza en quedarse», declaró Todoroki. «Debido a mi don, nuestras capacidades como compañeros están en desventaja. Aunque puedo usar la otra mitad de mi don para mantener tu temperatura estable, reducirá mis propias habilidades durante la lucha que se avecina».
Lo siento, desearía poder ser de más ayuda, afirmó Tsuyu, sabiendo perfectamente que el inconveniente de su don en estas condiciones sería más un obstáculo que cualquier otra cosa. No te preocupes, ganaremos esto por ti, afirmó Asido levantando el pulgar hacia su compañera de clase por si acaso. Vamos a movernos, cuanto más esperemos más tiempo tendrán para contraatacar, dijo Shohei conociendo su papel en la próxima pelea. Bien, asintió Todoroki mientras avanzaba a paso rápido. Su traje incluía zapatos que no se veían afectados por el cambio de terreno, lo que le permitía caminar sobre el hielo como si no existiera. Por desgracia, quienes lo respaldaban no contaban con ese equipo y tuvieron que andar con cuidado. Había hablado de esto con ellos de antemano y de cómo les perjudicaría como equipo. Al principio de la competición, había planeado hacer lo mismo, sin importar cómo afectara a quienes lo rodeaban. Al ver caer al primer equipo sin que ningún miembro del equipo cayera, supo que necesitaba contar con sus compañeros. Él no era su padre después de todo. ¿Dónde creen que estarán?, preguntó Asido, intentando romper el silencio que había envuelto al grupo. Sin embargo, no necesitó hablar para romper el silencio, pues el techo crujió antes de romperse. Los tres miembros del equipo se apartaron para evitar la mayoría de los escombros, aunque no pudieron evitarlos todos. ¿Están bien? Sí, dijo Shohei, un poco maltrecho por unas tablas del suelo que le habían caído encima inesperadamente. Para responder a tu pregunta anterior, creo que están por encima de nosotros. Tsuyu se quedó parada fuera del complejo congelado, incómoda. Técnicamente no la habían eliminado de la competencia, así que, en teoría, seguía en el combate, aunque su contribución al combate inminente fuera mínima o nula. Sin embargo, se dio cuenta de que esto era una lección para ella. Tsuyu quería ser una heroína, una que pudiera ayudar en cualquier situación. Mirar el terreno a pocos metros de distancia, sabiendo que no podía hacer nada, fue un golpe para su orgullo. Tuvo que hablar con algunos miembros de la escuela para ver si era posible modificar su atuendo de heroína. Si bien lo que tenía era más que adecuado para la mayoría de las condiciones, Tsuyu quería ser una heroína que pudiera ayudar en todas las situaciones. Hubo otro punto de aprendizaje aquí, uno en el que no había pensado por sí sola y antes de que se diera cuenta, estaba a punto de jugar un papel mucho más importante del juego que tenía por delante, independientemente de las condiciones. Los tres miembros del equipo avanzaban lentamente, observando el entorno a medida que se adentraban en el edificio. No era un edificio grande ni mucho menos, pero los dos estudiantes a los que se enfrentaban bien podrían estar al acecho para emboscarlos desde cualquier punto estratégico accesible. Desafortunadamente, su movimiento establecido trajo consigo otro contratiempo. Asido y Shohei comenzaban a sufrir los efectos de las condiciones en las que se encontraban. Todoroki se había mostrado algo escéptico cuando aceptaron rápidamente el plan que les había propuesto, pero accedieron a hacerlo, sin importar cómo afectaría sus cuerpos. Si no hubieran sufrido mentalmente el ataque desde arriba con el techo derrumbándose, no cabía duda de que se moverían a mayor velocidad. La amenaza inminente de que el techo volviera a caer sobre ellos, o incluso de que el suelo bajo sus pies, los hizo extremadamente cautelosos. Es comprensible. Achis. Dios te bendiga, respondió Shohei. Gracias, respondió Asido mientras se limpiaba la nariz. Tenía sentido que fuera la última habitación de la casa, ubicada en el último piso, con la única entrada por la puerta y la única vía de escape alternativa por la ventana que estaba 4 pisos por encima del suelo. Lo más desconcertante era que Shirou estaba sentado en una silla en el centro de la habitación, con los dedos entrelazados bajo la barbilla como si fuera el villano de una película de espías. De pie detrás de él, a su derecha, estaba Hirm, frotándose los brazos para intentar entrar en calor. Sin embargo, los dos miembros del equipo no eran los únicos en la sala. Tsuyu. Gritó Asido al ver que la cuarta integrante de su equipo estaba secuestrada en la esquina. Una jaula de espadas de acero la mantenía atrapada en el rincón de la habitación. Suéltenla. Si la hubiera dejado ir, no habría tenido sentido capturarla, dijo Shirou mientras se reclinaba en su silla, aparentemente satisfecho con su decisión.
Si bien tu decisión de controlar el terreno fue sorprendente, desafortunadamente te ha llevado a la ruina. Todoroki no mordió el anzuelo, pero sabía que el tiempo apremiaba. El don de Tsuyu estaba en completa desventaja, y una sola mirada a la chica demostraba que ya no sufriría. Necesitaba encontrar la manera de acabar con esto rápido, aunque cualquier hielo que creara reduciría inevitablemente su salud aún más rápido. Aunque había jurado nunca usar la otra mitad de su poder, por primera vez en lo que parecía una vida entera, podía sentir el calor dentro de él ansiosa por ser liberado. ¿Qué quieres?, preguntó Shoji, sabiendo que necesitaban acelerar el proceso si querían rescatar a Tsuyu antes de que sufriera más de lo necesario. De todos los miembros de la clase, Todoroki es probablemente el que me costaría más enfrentar, declaró Shiro. Mira a nuestro alrededor, todo esto ocurrió en cuestión de segundos. No quiero decir que no pueda vencerlo en una pelea directa, pero esta no es una pelea directa, ¿verdad? El objetivo de una batalla por equipos está en el nombre. Sin embargo, la batalla que propusiste no era adecuada para tu equipo. ¿Podemos apurarnos con esto?, preguntó Hirm, claramente agitado por el tiempo que estaba tomando. De acuerdo, dijo Shirou, levantándose y sacando unas esposas del bolsillo. Podría obligarte a usarlas y ganar, pero no aprenderías nada. Al fin y al cabo, estando tan cerca de ti, mi seguridad está en peligro. Así que Hiro te va a poner las esposas al mismo tiempo que Asido me las pone a mí. ¿Te parece un buen acuerdo? Nos lo llevamos. Gritó Asido, hablando por su equipo. Aunque Todoroki era técnicamente el líder, la decisión que tenía ante sí era fácil. No estaban perdiendo el partido, sino empatando, lo cual era mucho mejor que lo que habían logrado los otros equipos. Mientras tanto, a Todoroki no le gustó el resultado y se mordió el labio. El problema era que no veía otra alternativa, al menos no una en la que confiara voluntariamente. Bien, trato hecho. Bien, dijo Shirou mientras las espadas que rodeaban a Tsuyu desaparecían. Sácala de aquí, Shoji, a un lugar cálido. Por supuesto, dijo antes de entrar en acción, cruzando la distancia entre donde había estado y Tsuyu en cuestión de segundos. Mientras la llevaba a un lugar seguro, Shiro extendió los brazos y Todoroki hizo lo mismo. No hagas tonterías ahora, no querrás que te conozcan como alguien que incumple su palabra, ¿verdad?, dijo Shiro mientras Hiro le quitaba las esposas y se dirigía hacia donde estaba Todoroki. Tienes mi palabra, dijo Todoroki mientras Asido pasaba junto a él y se cruzaba con Hirm. Las dos chicas se saludaron con la cabeza, indicando que no iban a hacer bromas. Tardaron unos segundos en ponerse en posición, con las esposas puestas alrededor de las muñecas del chico. A la cuenta de 3, ordenó Hirm. 1, 2, 3. Las cerraduras se deslizaron en su lugar al mismo tiempo, capturando a Todoroki y Shiro simultáneamente. Shiro y Todoroki han sido eliminados de la prueba. El equipo A ha sido eliminado. El ganador es el equipo E. Resonó la voz de All Might por los altavoces. ¿Qué?, dijo Asido, muy confundida por la situación que se desarrollaba a su alrededor antes de que la conclusión la golpeara de frente. Señaló a Shirou, luego a Hirm, luego a Shirou de nuevo, una y otra vez. ¿Quieres decir que todo este tiempo no lo estabas, pero lo estabas, cuando claramente lo estás, pero por qué? Yo era el objetivo principal, dijo Shirou mientras estiraba los brazos, rompiendo el lazo que unía las esposas que le sujetaban las muñecas. ¿Por qué me nombraron líder del equipo si todos querían atraparme? No es que no lo hayamos sugerido encarecidamente, dijo Hirm, cruzándose de brazos. Ya podemos salir de aquí, hace un frío terrible. Rin estaba sentada en la sala de Shirou, o en el pequeño espacio que podría considerarse una sala de estar. Estaba sentada a la mesa de centro, con la cabeza apoyada en la palma de la mano y el codo apoyado en la mesa. Frente a ella, Shirou trabajaba en la cocina, preparando la cena, tras haber rechazado su ayuda esa noche. Hacía tiempo que había aprendido que, si bien sus habilidades como maga eran inmensas, sus habilidades culinarias no alcanzaban el nivel desmesurado al que Shirou había llevado su habilidad. Que él rechazara su entrada a su santuario era una simple forma de decir que quería preparar algo inmaculado esta noche, no solo decente.
También cabía la posibilidad de que no quisiera que lo obligara a hablar de los acontecimientos del día. A pesar de que había logrado mantener una buena dosis de autocontrol sin cometer ningún error. Incluso cuando había invocado la legendaria lanza roja para aterrorizar al estudiante explosivo, no fue para dañarlo más que psicológicamente. Había cientos de lanzas en el arsenal de Shirou, pero sabía que esa era su mejor opción. ¿Cómo no? De no haber sido por aquella noche tan lejana, ¿quién sabía dónde estarían ahora? Su aparentemente insensata decisión de salvarlo, si hubiera sido más insensible, Rin dudaba mucho que hubiera sobrevivido a la guerra. ¿Vas a salir esta noche? Preguntó con curiosidad. No, aún no conozco el sistema de defensa ni qué le hará a cualquiera que intente entrar o salir a estas horas de la noche, respondió Shirou, todavía de espaldas a ella. Si decido salir, necesitaré que mantengas la fortaleza en mi ausencia. Probablemente no pueda volver hasta el amanecer, o incluso más tarde. Por supuesto, úsame como creas conveniente, se burló Rin, sabiendo que si Shirou decidía no volver a casa una noche, sería su trabajo convencer a cualquiera que viniera a hacer preguntas de que todo estaba bien. El sonido de utensilios de cocina al ser colocados en la encimera dejó a Rin paralizada por un instante. Sabes que no lo digo en serio. Lo sé, dijo Rin mientras se levantaba y se dirigía a la cocina. Se quedó allí unos segundos antes de que Shirou se girara para mirarla a los ojos. Rin extendió la mano y le sujetó la mejilla con la palma de la mano, acariciando con el pulgar justo por encima de la mandíbula. He estado a tu lado durante décadas, Shirou, si alguien lo sabe, soy yo. ¿Qué harías sin ti, Rin? Quizás hubieras decidido salvar a la gente abriendo un comedor social y alimentando a las masas en lugar de lanzarte a la batalla una y otra vez, pero qué sé yo, dijo Rin encogiéndose de hombros. La sonrisa genuina que se dibujó en los labios de Shirou permitió que la suya también se filtrara. Se quedaron allí, sonriéndose con dulzura hasta que Shirou volvió a su trabajo, sabiendo perfectamente que Rin acabaría gritándole si dejaba algo en la estufa demasiado tiempo. Si iba a preparar la cena esa noche, lo haría bien. Todoroki se sentó en su habitación, con el día aún agobiando su mente. Para entonces, era más que probable que casi toda su familia estuviera dormida, todos menos su padre, que no había vuelto a casa esa noche. Su padre, el héroe número 2. En su familia no era ningún secreto que su padre, aunque muy respetado como el héroe que era, no ganaría ningún premio al padre del año en un futuro próximo. Shoto lo odiaba casi por completo, pues había decidido muchos años antes que jamás usaría la parte de su don que había heredado de él. Hoy, sin embargo, fue la primera vez que sintió que realmente debería haber dejado que esa parte de su poder brillara. No estaba molesto por la derrota, ni mucho menos. Considerando la cantidad de profesionales que Shirou había logrado derrotar uno tras otro, incluso si hubiera dicho que un combate cuerpo a cuerpo contra él sería difícil, seguía confiando en su victoria. Sin embargo, lo que le molestó fue cómo su don se había usado contra su equipo. Quienes lo habían apoyado y lo habían nominado como líder no habían podido colaborar con él debido a sus acciones. Uno de ellos tuvo que ser rescatado por la mala reacción que tuvo con su don. Al menos la mitad de su peculiaridad. Levantó la mano izquierda a la altura de los ojos, observando el apéndice, consciente de lo que era capaz de hacer si decidía usarlo. ¿Cómo podría haberlo usado hoy para ayudar a su compañera en su momento de necesidad? Todoroki se fue a la cama esa noche con una serie de pensamientos nublando su mente, sabiendo muy bien que si alguna vez quería triunfar en este mundo de héroes, la mitad de su don podría no ser suficiente para lograrlo.